Hola, ¿qué tal, compañeros magistrantes? Profesor Rubén, gusto saludarles nuevamente y bueno, bienvenidos a esta presentación relacionada a los distintos métodos de análisis de riesgo aplicados a nuestro sistema de estudio. En esta oportunidad, yo les voy a conversar acerca del el método semi-cuantitativo de riesgo aplicado al sistema de bombeo en cuestión. De acuerdo con esto, es necesario entonces iniciar primero con una definición sobre este tipo de análisis de riesgo. Y en ese sentido, se puede definir que este es un método, el semi-cuantitativo, que combina criterios cualitativos con escalas numéricas o con la asignación de valores numéricos para clasificar los riesgos. Esto se hace de cierta manera para superar la subobjetividad o eliminar la subobjetividad de los métodos cualitativos que dependen básicamente de los criterios de ciertos analistas y también eliminar o disminuir la complejidad de los métodos cuantitativos al utilizar fórmulas y ecuaciones extensivas que alargan la aplicación del proceso. Entonces, el método semi-cuantitativo es un método intermedio entre el cualitativo y el cuantitativo. En tal sentido, este método asigna puntuaciones a la probabilidad y a la severidad para priorizar y clasificar los riesgos y es ideal cuando los datos son insuficientes o poco fiables. De acuerdo con esto, las fases metodológicas con las que se puede definir la aplicación de este método está conformada de las siguientes. Primero, la identificación de los riesgos, luego la ponderación y establecimiento de los niveles de riesgo, posteriormente la selección de los factores de probabilidad y severidad que permiten el cálculo de los rangos de criticidad y también la elaboración de la matriz de riesgo. En la siguiente diapositiva vamos a conversar entonces de la identificación de los riesgos del sistema. Para lograr esto, es necesario tener en cuenta, primero, la conceptualización de los tipos de riesgos que existen en la industria. Esto se define o esto trata de primero conceptualizar cuáles son los riesgos mecánicos, cuáles son los riesgos físicos, los químicos, los ergonómicos, psicosociales y los biológicos. Para todos que estamos inmersos o que conocemos de estas metodologías, sabemos que los riesgos mecánicos son los asociados a caídas por altura, resbalones, caídas de objetos y trabajo en espacios reducidos. De igual manera, esta misma categorización es igual al resto de los riesgos existentes. Una vez entonces teniendo conceptualizado estos tipos de riesgos, se procedió a la identificación de estos dentro de las fallas que presentaron cada uno de los equipos de nuestro sistema. Para ello en ese sentido, se les muestra en esta diapositiva una tabla donde se identifican los riesgos por número de equipos, fluido de trabajo y falla presentada. En tal sentido, como por ejemplo para la bomba 10A que maneja un crudo desalado, este equipo presentó una falla de desgastes en sellos mecánicos, ocasionando una parada menor del equipo en la cual la categoría de riesgo se clasifica como riesgo de tipo mecánico porque se deduce o se presume que el producto ocasionado por la falla en el sello y trayendo como consecuencia el derrame de producto en la superficie donde se encuentra la bomba, evidentemente puede traer unos riesgos por resbalones de los operadores, del personal que se encarga de la operación del equipo y del mantenimiento. Estas mismas consideraciones o esta misma metodología se aplicó para el resto de las bombas en nuestro sistema y para cada una de las fallas presentadas. Para efectos de esta diapositiva solamente se presentó por cuestiones de espacio la identificación de los riesgos hasta la bomba 40B. En esta lámina, entonces, pasamos a lo que es, a conversar de lo que es la ponderación y el establecimiento de los niveles de riesgo. Para esto, es necesario tener en cuenta que el análisis de riesgo de nuestro sistema se hizo, o el análisis de riesgo semi-cuantitativo de nuestro sistema se hizo por la metodología clásica de estimación de riesgo, que se trata de aplicar la ecuación de R igual a P por S, donde R es la magnitud del riesgo, P es la probabilidad de ocurrencia de ese evento y S es la severidad o magnitud del daño físico que causa a las instalaciones o a la salud del trabajador. En tal sentido, el, el, el,
el propósito de esta sección del análisis se trata de saber desde dónde, bajo qué basamento nos vamos a, o nosotros nos basamos para calcular las variables de S, severidad y P de probabilidad. De acuerdo con esto, se usaron, según las normas ISO 31000, los criterios que establece esta norma para calcular o estimar los criterios de probabilidad P y los criterios de severidad S. En el caso de los criterios de probabilidad, la norma establece 5 niveles, de los cuales van desde una categoría muy baja hasta muy alta, y este criterio depende de la frecuencia estadística de la falla. Con respecto a la severidad, de igual manera, la norma maneja 5 niveles con una categorización desde insignificante hasta catastrófico, y para este caso, la selección o la determinación del criterio de severidad depende del factor de riesgo y de la consecuencia de salud que ocasiona ese dicho factor. Por eso fue importante en la sección anterior estudiar o identificar cuáles son los diferentes tipos de riesgos por las cuales están clasificados cada una de las fallas que presentó los equipos. En esta lámina, entonces, conversemos o vamos a conversar de cómo fue la selección de los factores de probabilidad y severidad en el sistema. Para esta sección o esta fase de la aplicación de esta metodología, fue necesario tener en cuenta tres consideraciones. Primero, la falla, segundo, la naturaleza del fluido y como tercero, la mecánica de la falla. Entonces, para el caso de la bomba 10A, por ejemplo, se tuvo una falla, se tiene que según el historial de fallas, este equipo presentó una falla por desgaste en el ceño mecánico, en la cual la naturaleza del fluido que maneja este equipo es que es un crudo desalado. Y el proceso y este proceso de desalación no es perfecto. Lo que se quiere decir con esto que siempre hay partículas de sedimento o minerales que permanecen en el fluido y ocasionan la falla. ¿Y cuál es la falla o cuál es el mecanismo de la falla? Se trata en que los sellos mecánicos, en su mayoría de estos equipos, siempre están con una película microscópica del fluido. Y si este fluido en su interior contiene arena y sedimento, este sedimento funciona como un esmeril abrasivo que raya las caras del carburo de silicio o tungsteno, ocasionando la falla. Entonces, con estas tres consideraciones, se pasó a lo que fue la determinación o selección de los factores. En el caso del factor de probabilidad, se obtuvo una magnitud 4 con una categorización de alta o frecuente, debido a que según la norma ISO, el 70% de las fallas ocurridas en instalaciones de refinería es ocasionada por problemas en sellos mecánicos. Y se seleccionó un factor de severidad 2 con una categorización menor o controlada debido a la existencia de redundancia, ya que si la bomba 10A falla por goteo, la bomba 10B, que es la auxiliar, entra en operación de inmediato. Por lo tanto, el impacto de la producción no se ve tan afectado porque el problema es corregido simplemente con una maniobra de cambio, apagando la bomba 10A y colocando en funcionamiento la 10B. Y de igual manera, tampoco el crudo desalado, la succión de estos equipos suele ser a temperaturas y presiones manejables, por lo tanto los daños a la salud no son tan severos y por tal razón se seleccionó un valor de 2. Entonces, tal cual y como vemos en esta tabla en la parte inferior de la diapositiva, aquí tenemos los factores de probabilidad 4 y factores de severidad 2 que fueron considerados de acuerdo a las justificaciones ya discutidas. Entonces, el nivel de riesgo, que es la magnitud de riesgo que ocasiona esta falla en el sistema, quedaría simplemente con la aplicación y la sustitución de esos dos valores en la ecuación, obteniendo un valor de 8, de una magnitud de riesgo con un valor de 8 para esta bomba en particular. El resto de procedimientos y de cálculos para la demás bomba es exactamente igual al mencionado en esta dispositiva. Y finalmente, dentro del método semi-cuantitativo, entonces tenemos lo que es los resultados del análisis de riesgo. Esta sección primero está conformada por los rangos de criticidad basados en los resultados obtenidos. Una vez calculados todos los riesgos que ocasionan o que pueden ocasionar las fallas presentadas en, en cada uno de los equipos y dándole y obteniendo un valor numérico,
se categorizaron los siguientes tipos de nivel. Tenemos un riesgo muy alto con magnitudes de 15 a 25, que son las bombas 70A, 70B y 80A, que son los equipos más críticos del sistema. Requieren intervención inmediata o un análisis de los planes de mantenimiento. Estos equipos resultaron ser los más críticos porque manejan volúmenes altos de productos a altas temperaturas y son los que han presentado mayor número de fallas debido a las condiciones operacionales a las que están sometidos. De igual manera, tenemos una categorización de riesgos muy altos con magnitudes de 10 a 14. En este caso tenemos las bombas 40B y 60B, que representan riesgos significativos que requieren monitoreo constante. Y en riesgo medio, con magnitudes de 5 a 9, tenemos el resto de bombas del sistema, que son riesgos controlables con la aplicación de un mantenimiento preventivo estándar. Y en el caso de los riesgos con magnitudes de 1 a 4, no tenemos ningún equipo categorizado en este nivel. Una vez realizado este análisis, bueno, finalmente se puede ya elaborar lo que es la matriz de riesgo, que es la gráfica que vemos aquí en la parte de derecha de la diapositiva, donde esto no es más que una representación gráfica de los resultados de criticidad o de niveles de riesgo que se obtuvieran de cada equipo. El propósito de esto es visualizar, que sea fácilmente visualizar el riesgo de cada equipo para que en ese sentido se enfoquen todas las mejoras y recomendaciones a fin de minimizar la ocurrencia de las fallas que se analizaron en este sistema. Con esto termina mi participación y los dejo con mi compañero Adael González.